Me llamo Elena Duarte. Tengo 34 años y descubrí lo que mi familia realmente pensaba de mí desde una cama de hospital. 6 semanas antes había dado a luz a una hija, Nora. Luego un camión se saltó un semáforo en rojo en la avenida Rosales mientras yo conducía a casa después de un turno nocturno y desperté con 3 costillas rotas, un pulmón perforado y un yeso en el brazo derecho. Mi esposo, Daniel, estaba en Houston, a 6 horas de llegar a casa. Alguien tenía que cuidar a mi recién nacida esa noche, y mi madre vivía a 20 minutos del hospital. Ella dijo que no. Le dijo a Daniel una sola frase, y esa frase es la razón por la que estás aquí. Tu hermana nunca tiene estas emergencias. Mi hermana estaba en un crucero por el Caribe. Mi madre estaba sentada en un casino. Lo que hice desde esa cama en los 3 minutos siguientes deshizo 9 años y $486,000. Y eso ni siquiera es la parte que los destrozó. La parte que los destrozó entró por la puerta 3 horas después, un anciano cargando una carpeta gastada, y dijo algo que ninguno de ellos esperaba escuchar en voz alta. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Oculta, el canal donde la gente tranquila finalmente cierra la cuenta. Si alguien en tu vida ha tratado tu estabilidad como un cheque en blanco, esta historia es para ti. Deja un comentario y cuéntame quién apareció de verdad cuando tú caíste. Y no olvides suscribirte. Quiero contarte primero sobre la llamada, porque ahí empieza todo. Salí de la anestesia en un box con cortinas en urgencias, y lo primero que sentí fue el yeso pesado y extraño en el brazo derecho y la pulsera de identificación de plástico ajustada en la muñeca izquierda. Una enfermera repetía mi nombre como si ya lo hubiera dicho varias veces. Las costillas me dolían como si alguien hubiera estacionado un sedán sobre mi pecho. Daniel estaba en altavoz sobre la almohada junto a mi cabeza, con esa voz plana y cuidadosa que pone cuando tiene miedo y trata de que no se note. Elena, la niñera no puede quedarse pasada las 11. Llamé a tu madre. Lo supe antes de que lo dijera. No va a venir. Hubo una pausa y detrás de sus palabras pude oírlo, débil pero inconfundible. El timbre electrónico y el bullicio de una sala de máquinas, tragamonedas, esa pequeña fanfarria que suena cuando una máquina paga. Mi madre estaba en Río Dorado con sus amigas. Le dijo a Daniel que no podía venir porque tenía que cuidar al gato mientras mi hermana Micaela estaba de crucero. Un gato. Mi hija de 6 semanas necesitaba a alguien esa noche y la respuesta fue un gato. No lloré. Quiero que entiendas eso, porque todos esperan que la mujer en la cama de hospital se derrumbe. Y yo no lo hice. Miré la pulsera en mi muñeca. Luego estiré la mano izquierda y tomé el teléfono de la mesa auxiliar. Tenía mucho que resolver y se me daba muy bien resolver cosas. Ese siempre fue el problema. Deberías saber quién era yo antes de esa noche, porque explica por qué mi familia me trataba como un grifo trata a un vaso. Crecí en un dúplex alquilado en Valle Hondo, donde la calefacción funcionaba cuando le daba la gana. Pagué la universidad comunitaria trabajando el turno de cierre en un supermercado. Me transferí con una beca y me abrí paso a duras penas en un programa de finanzas que nadie en mi familia entendía. A los 30 años ya era analista financiera senior en una empresa del Fortune 500 en el centro de la ciudad. La persona a la que ponían en la sala cuando los números tenían que estar correctos. Me ganaba la vida leyendo hojas de cálculo. Los números no tienen favoritos y no te mienten en la cara, que es más de lo que puedo decir de algunas personas. Daniel y yo nos casamos de nuevo a los 26 y decidimos esperar para tener hijos, en parte porque queríamos y en parte porque siempre había algo que la familia necesitaba primero. Vivíamos por debajo de nuestras posibilidades de una manera silenciosa que nadie notaba. 2 sueldos, un solo auto usado, sin deudas. Esa es la única razón por la que lo que estoy a punto de contarte fue siquiera posible. Durante 9 años les había estado enviando a mis padres 4,500 euros al mes. Nunca dije esa cifra en voz alta.
ni a mi esposo, ni a mi hermana, a nadie. Me decía que era por la condición cardíaca de mi padre y por la hipoteca. Me decía que era la única, lo bastante estable para cargar con eso. Y serla estable se había convertido en una identidad propia. Te cuento esto ahora para que entiendas, no era ingenua, era responsable hasta el punto de la autoanulación. Hay una diferencia. Y esa noche finalmente la aprendí. Lo primero que hice no fue venganza. Lo primero que hice fue resolver el problema real, porque eso es lo que hago. Con el pulgar izquierdo busqué el número de una agencia autorizada de cuidado nocturno que Daniel y yo habíamos investigado antes de que naciera Nora y nunca habíamos llegado a usar. Contestó una mujer al segundo tono. Le di mi nombre, mi situación y mi dirección en 9 frases, tranquila como si fuera un martes cualquiera. Necesito una enfermera de noche para una bebé de 6 semanas, esta misma noche, ahora mismo. Me preguntó si la bebé estaba estable médicamente. Es perfecta. La que está en el hospital soy yo. 40 minutos después, una enfermera llamada Yamila entró en mi casa con el código que Daniel le dio. Se lavó las manos y me envió una foto de Nora dormida con el puño contra la mejilla. Miré esa foto durante mucho rato. La enfermera de urgencias a mi lado me vio dejar el teléfono y me preguntó con suavidad si tenía familia que pudiera venir. Ya está resuelto, dije. Siguiente. Parpadeó. La gente siempre parpadea cuando no representas el derrumbe que esperan de ti. No estaba siendo fría, estaba haciendo triaje como haces cuando has pasado toda tu vida siendo la única adulta en una habitación llena de adultos. Mi hija estaba a salvo, abrigada y vigilada. Mi esposo estaba en el aire, mis costillas sanarían. Quedaba exactamente un asunto pendiente esa noche, uno que había cargado durante 9 años y que nunca me había permitido tocar. Y ahora mi mano izquierda estaba libre y mi mente muy clara. Abrí la aplicación del banco. La pantalla de inicio de sesión brillaba en la penumbra del box como una pequeña luna fría. Dentro de la app hay una pantalla llamada Transferencias recurrentes y yo tenía 4. Me las sabía de memoria, como se conoce una cicatriz. La primera decía, mamá y papá, 2.000 euros al mes. La segunda decía hipoteca. La tercera decía papá médico 900. La cuarta solo decía Micaela 500. 4.500 euros el día primero de cada mes durante 108 meses. Había configurado la primera a los 25 años, la noche en que mi padre me llamó sollozando por una factura de hospital. Y nunca me había permitido sumar el total, porque el total se sentía como una puerta que no podría volver a cruzar. Así que me obligué a mirar. La aplicación hizo la cuenta sin titubear. $486,000, casi medio millón, salidos de mi vida, un pago automático silencioso a la vez, mientras mi madre le decía a los parientes que nos las arreglábamos solos. Presioné cancelar en la primera transferencia. Apareció un cheque verde y una línea de texto que recordaré hasta que me muera. Transferencia recurrente cancelada. Presioné la segunda. Transferencia recurrente cancelada. La tercera. La cuarta. 4 toques. Tal vez 20 segundos. Y 9 años simplemente se detuvieron, como se detiene un grifo. No sentí triunfo ni tampoco dolor, solo una extraña claridad plana, como el momento en que una hoja de cálculo finalmente cuadra. Entonces, mientras cerraba la aplicación, mis ojos se engancharon en algo del historial de transacciones que nunca había desplazado antes. Una línea suelta, enterrada bajo la etiqueta Papá Médico, de hace 2 años. Decía, préstamo M, $40,000. La inicial de mi hermana, no la cirugía de mi padre, Micaela. Bloqueé el teléfono y me quedé tendida en la oscuridad, escuchando al monitor contar mis latidos, y me obligué a sentarme con la pregunta que había evitado durante 9 años. ¿Por qué lo había hecho? La respuesta fácil, la que ofrecen los desconocidos, es que era una persona sin carácter, desesperada por amor. Esa respuesta está equivocada. Y si alguna vez has sido la persona confiable de tu familia, ya sabes por qué. Lo hice
porque en algún momento del camino decidí que ser necesitada era lo mismo que estar a salvo. Si yo era el muro de carga, nadie podría quitarme de en medio. Mi abuela entendió eso sobre mí antes que yo misma. Se llamaba Rosa, la madre de mi madre, una mujer alta y áspera, que olía a café y aceite de máquina, y que jamás alzó la voz para llamar la atención en una sala. El año antes de morir, me tomó la mano en una cena familiar y me dijo: alguien tiene que vigilar el dinero de esta familia, y tu madre no lo hará, así que tendrás que ser tú. Pensé que quería decir que fuera generosa. Ahora creo que quería decir algo más parecido a que estuviera vigilante. Rosa murió la primavera pasada, en silencio, mientras dormía, y yo había estado demasiado absorta en un embarazo nuevo y un trimestre exigente en el trabajo, como para preguntar qué había dejado o a quién. Supuse que mi madre se había ocupado de todo, de la misma manera en que suponía que mi dinero pagaba las medicinas de mi padre. Había pasado toda una vida suponiendo lo mejor de personas que jamás lo habían merecido y llamando amor a esa suposición. Tumbada en esa cama, con mi hija a 40 minutos, en las manos cuidadosas de una desconocida, por fin entendí que había estado financiando una historia sobre mi familia, no a la familia real. La familia real acababa de elegir un gato. Daniel volvió a llamar desde su escala y esta vez me contó todo lo que mi madre había dicho, palabra por palabra, porque sabía que yo lo querría exactamente así. La había llamado a las 9. Le había explicado que yo estaba en cirugía y que la bebé necesitaba a alguien y le había pedido que por favor condujera esos 20 minutos. Ella había suspirado, ese suspiro largo y teatral que usa, y le había dicho que de verdad no podía. Micaela por fin estaba teniendo sus vacaciones soñadas y alguien tenía que cuidar al gato. Y además, Elena siempre cae de pie. Luego había dicho la frase: tu hermana nunca tiene estas emergencias, como si el camión que me atropelló hubiera consultado primero mi rango familiar, como si la primera noche de mi hija sin su madre pudiera esperar a que terminara un crucero. A Daniel se le quebró la voz al contármelo. Le dije que respirara, que Nora estaba bien, que yo estaba bien, que subieras a su avión. Después de colgar, abrí Instagram, algo que casi nunca hago, y ahí estaba la historia de Micaela arriba de todo. Un video reluciente de una piscina de borde turquesa y un cóctel de coco con un pie que decía: viviendo mi mejor vida. Por fin. Mi hermana, 29 años, aspirante a influencer con 11,000 seguidores y una mensualidad de 500 euros que ella creía que venía del universo. No comenté nada, no grité en la oscuridad. En cambio, abrí mis mensajes y escribí 3 palabras a un contacto que casi nunca usaba, guardado simplemente como Abuelo H. Escribí: deberíamos hablar. Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato, como si él llevara 9 años esperando exactamente ese mensaje. Y tal vez así era. Esperaba que Hipólito respondiera por texto. En cambio, mi teléfono se iluminó con una videollamada desde el mar Caribe, y era Micaela. Contesté con la mano izquierda y la cara medio en sombra, y ella no notó el techo del hospital detrás de mí. No notó el yeso. No preguntó por qué estaba acostada a medianoche. Elena, por fin, dijo, sosteniendo el teléfono demasiado cerca. Así que tuve un recorrido completo de su nariz quemada por el sol. Me rechazaron la tarjeta en el spa. ¡Qué vergüenza! Esperé. Ella llenó el silencio como siempre hace. Mamá dice que la cuenta familiar siempre me cubre. ¿Tocaste algo? Y ahí estaba, toda la arquitectura de la mentira en una sola frase. La cuenta familiar. Mi hermana creía genuinamente que esos 500 euros mensuales salían de una especie de tesorería comunitaria de los Duarte, un pozo mágico que administraba su madre. No tenía idea de que venían de mí, porque mi madre había pasado 9 años asegurándose de que no lo supiera. Le pregunté con calma si sabía que yo había tenido un accidente. Espera, ¿qué? ¿Estás siendo dramática ahora mismo? Detrás de ella empezó a sonar una banda de tambores metálicos.
¿puedes arreglar la tarjeta? Llegamos a Cozumel mañana y tengo una sesión de fotos. ¿Una sesión de fotos? Le dije que lo revisaría, que era cierto, y que tenía que colgar, que también era cierto. Colgué antes de que pudiera responder y me quedé tendida en la oscuridad con los tambores metálicos todavía resonando en mis oídos. Mi hermana no era cruel, no exactamente. Era algo casi peor. Era una persona a la que nunca le habían pedido imaginar que el pozo tenía fondo, porque nadie le había dejado ver quién cargaba el balde. A la mañana siguiente me trasladaron a una habitación normal y fue entonces cuando el chat familiar empezó a vibrar sobre la mesa auxiliar. Estaba en un grupo llamado Familia Duarte, con una docena de parientes, en su mayoría silenciosos, en su mayoría tías. Casi nunca lo abría, pero la pantalla seguía encendiéndose, y contra mi buen juicio, entré. Mi madre había estado ocupada. Había publicado 1 hora antes un mensaje largo que empezaba: me rompe el corazón decir que Elena está siendo dramática otra vez y ha cortado a sus padres que están luchando por puro despecho. Escribió que la salud de mi padre era frágil, que me habían dado todo, que no sabía cómo pagaría ahora sus medicinas. Añadió para la audiencia: siempre nos las hemos arreglado solos, pero esto es cruel. Ahí estaba otra vez, la misma pantalla brillando con la misma mentira. Solo que esta vez no era mi aplicación del banco, era un escenario, nos las arreglamos solos. Esa frase se la había dicho a los parientes durante 9 años mientras cobraba mis transferencias el primero de cada mes. Mi tía Carmen ya había respondido con 3 emojis de corazón roto y las palabras: ¡qué vergüenza! Patear a un hombre enfermo cuando está caído. Una prima envió manos rezando. Nadie en ese chat conocía la verdad, porque a la verdad nunca se le había permitido entrar en la sala. Sostuve el teléfono y sentí subir el viejo reflejo, las ganas de explicarme, de suavizarlo, de gestionar los sentimientos de todos como había gestionado todo lo demás. En cambio, dejé el teléfono boca abajo. Explicar era la vieja yo. La nueva yo, la que el camión al parecer había instalado, quería algo más frío y más preciso. La nueva yo quería los números en la sala y sabía exactamente dónde encontrarlos. Daniel entró en mi habitación de hospital a las 11 de la mañana siguiente, sin afeitar, gris de agotamiento, cargando a Nora en su silla de auto y una bolsa de pañales al hombro. Había volado directo a casa, había relevado a la sustituta y había traído a la bebé conmigo. Puso la silla sobre la cama y simplemente me miró, al yeso, al moretón en la mandíbula, y se le llenaron los ojos. Le dije que no empezara, porque si él empezaba yo también lo haría, y tenía trabajo que hacer. Levantó a Nora y la puso sobre mi pecho, con cuidado de las costillas. Y durante 1 minuto los 3 simplemente respiramos juntos, que es la única parte de esa semana que reviviría con gusto. Entonces sonó mi teléfono y era mi padre, Rogelio Duarte, 64 años, el hombre cuyo corazón yo había estado financiando durante 9 años. Su voz era fina y temblorosa. Elenita, dijo, usando el apodo que no había usado desde que yo era pequeña. No sabía que había llegado tan lejos. El dinero, el accidente, no lo sabía. Por un segundo suspendido creí que lo haría, que finalmente se pondría de pie en su propia casa. Nunca quise que cargaras con todo eso sola, dijo, y lo oí tomar aire como un hombre a punto de dar un paso desde el borde. Entonces, detrás de él oí la voz de mi madre, aguda y baja, preguntando con quién hablaba. La línea se amortiguó, una mano sobre el auricular. Cuando volvió, su voz había cambiado, aplanada, replegada. Debo colgar, mejórate. Y colgó. Ese fue mi padre en una sola llamada. Un buen hombre que había pasado 40 años aprendiendo que lo más seguro en esa casa era no hacer absolutamente nada. Esa tarde, Daniel me trajo la laptop, la apoyó en la mesa con ruedas, y yo hice lo único en el mundo que jamás ha fallado en calmarme las manos. Armé una hoja de cálculo. Con la mano izquierda y mucha paciencia entré a mi banco,
Exporté 9 años de estados de cuenta y los volqué en una tabla dinámica. Esto es lo que hago para una empresa que vale miles de millones. Sin duda puedo hacerlo por mi propia vida. Ordené los $486,000 según a dónde habían ido realmente, y la imagen que se armó, celda a celda, no era la imagen que mi madre había pintado para los parientes. Los pagos de la hipoteca que creía estar cubriendo se habían hecho 10 veces en 9 años, no 108. Los gastos médicos documentados de mi padre, los reales, el cardiólogo y las recetas, sumaban unos $65,000 en todo ese periodo. ¿A dónde habían ido entonces los otros $421,000? Filtré por ubicación de retiro y fecha, y un grupo se encendió como un sarpullido. Retiros en efectivo, cientos de ellos, casi todos dentro de un radio de 3 kilómetros de un mismo código postal. Abrí un mapa. El código postal correspondía a Río Dorado. Mi madre no había estado visitando un casino solo esa noche desafortunada en que decidió no ir con su nieta. Mi madre llevaba visitando ese casino la mejor parte de una década a mi costa, mientras les decía a una docena de parientes que se las arreglaban solos. Y un segundo flujo, más pequeño, se desviaba y corría hacia otro lugar por completo, constante y deliberado. Año tras año lo seguí. Llevaba hasta Micaela. Me recosté hasta donde las costillas lo permitieron y dejé que los números lo dijeran, porque los números, a diferencia de mi familia, jamás me habían mentido. Te voy a dar las cifras exactas porque quiero que las sostengas como yo las sostuve, porque todo lo que viene después gira en torno a ellas. De los $486,000, $65,000 podían atribuirse al cuidado médico real de mi padre. $11,000 habían tocado la hipoteca. Eso dejaba unos $410,000 sin explicación y se dividían en 2 ríos. El primer río, unos $290,000 en 9 años, era efectivo retirado en montos pequeños y discretos cerca de Río Dorado, para que ningún retiro individual pareciera nunca un problema. El segundo río llevaba hasta mi hermana, alrededor de $120,000, incluidos esos $40,000 marcados como préstamo M, que habían sido registrados bajo la cirugía de mi padre para esconderlos dentro de la única categoría que nadie cuestionaba. Un préstamo que nunca le pidieron devolver, por una suma que, resultó, había financiado un año de construcción de marca personal, una camioneta arrendada y un fotógrafo en Tulum. Imprimí el resumen en una sola hoja, en la impresora junto a la cama. Una hoja limpia, los 9 años enteros en 12 filas. Entonces Daniel me mostró una cosa más. Había estado revisando el chat de los parientes y había capturado un mensaje que mi madre le había enviado a tía Carmen hacía tiempo, antes de todo esto, donde presumía: costeamos nosotros mismos la marca de Micaela. Eso es lo que hacen los buenos padres. Lo costeamos nosotros mismos. Miré esa captura y miré mi única hoja impresa, y algo dentro de mí se quedó muy quieto y muy nivelado. No iba a mandar un mensaje furioso. No iba a explicar ni a defenderme. Iba a dejar entrar el papel en la sala frente a la misma audiencia para la que mi madre había actuado durante 9 años. Y después iba a salir y nunca más financiar el show. Ya está resuelto, le dije a Daniel, y por primera vez las palabras se sintieron menos como un triaje y más como un veredicto. Quiero detenerme aquí un segundo, porque si has llegado hasta aquí, tal vez seas la persona que estoy describiendo. Pasé 9 años creyendo que pagaba el corazón de mi padre, y en realidad estaba pagando una máquina tragamonedas y una sesión de fotos de marca. Si alguna vez has transferido dinero por fe ciega, saca un estado de cuenta esta noche, uno solo, y léelo como si no fuera tuyo. Si esto te está tocando de cerca, suscríbete, porque la siguiente parte es cuando mi abuelo cruza esa puerta del hospital y lo que dijo en esa cama cambió todo lo que creía saber sobre mi madre.
Mi madre descubrió que las transferencias se habían detenido de la misma manera en que descubría todo, cuando le costaba algo. Llegó el primero del mes, no entró ningún depósito y para el mediodía mi teléfono sonaba con su nombre en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces. A la tercera contesté porque evitar era la vieja yo. Su voz llegó cálida como pastel recién horneado, la voz que usa con parientes y meseros. Cariño, ¿estás bien? Hemos estado muy preocupados por ti y por esa bebé. Muy preocupados. La mujer que eligió un gato. Le dije que me estaba recuperando, gracias. Hubo una pausa mientras se reacomodaba, y luego la calidez se agrió por grados en algo que llevaba oyendo toda la vida. Noté que la cuenta no llegó. ¿Es un error del banco? Le dije que no era ningún error. Silencio y después la culpa, puntual como reloj. Después de todo lo que tu padre y yo hicimos por ti, te llevamos a cada práctica. Mantuvimos un techo sobre tu cabeza. La dejé seguir. Volvió, como siempre, al arma que nunca le había fallado. Y la dijo otra vez, más suave ahora, casi herida, como si yo fuera la irrazonable. Sabes, tu hermana nunca tiene estas emergencias. Y ahí estaba, la tercera vez que oía esa frase en 3 días. Solo que esta vez no me estremecí y no expliqué nada. Simplemente dije, lo sé, mamá. Y dejé que las palabras significaran algo que ella no pretendía. Micaela nunca tenía emergencias porque me tenía a mí. Y ahora Micaela tenía una tarjeta rechazada y una camioneta arrendada que no podía pagar. Le dije a mi madre que tenía que alimentar a la bebé y colgué mientras ella seguía hablando, algo que jamás había hecho en 34 años. Cuando la madre falla, envía a la tía. Esa tarde tía Carmen me escribió directamente, algo que había hecho quizás 2 veces en toda mi vida adulta, ambas para pedirme dinero para una rifa. Su mensaje era un párrafo de indignación prestada. Estoy indignada. Tus padres apenas sobreviven y tú los abandonas mientras tu padre está enfermo. Tu abuela estaría avergonzada de ti. La familia cuida a la familia. Lo leí 2 veces y la línea sobre mi abuela casi me alcanza, porque Rosa era la única persona de esa familia a la que jamás había querido decepcionar. Entonces recordé las palabras reales de Rosa. Alguien tiene que vigilar el dinero de esta familia, y tu madre no lo hará. Y entendí que Carmen lo tenía exactamente al revés, así que no escribí un párrafo de vuelta. No me defendí, ni lloré, ni me disculpé. Adjunté la única hoja, la de las 12 filas y los 9 años, y escribí una frase debajo. Aquí está a donde fue realmente el dinero que tu cuñada dice que administra sola. Los retiros de Río Dorado son de ella. Pregúntenle. Después dejé el teléfono y cambié el pañal de Nora con una sola mano, con una calma que no había sentido en una década. El teléfono vibró una vez, los puntitos de Carmen escribiendo. Después se detuvieron. Después nada. No llegó respuesta, ni esa hora ni ese día. Imaginé a Carmen sentada en su cocina, leyendo 12 filas de números que no podía rebatir, porque eso es lo bueno de una hoja de cálculo. Puedes llamar dramática a una persona, pero no puedes llamar dramática a una columna de retiros. Simplemente se queda ahí, siendo verdad. Había pasado mi vida gestionando los sentimientos de esta familia. Nunca se me había ocurrido que lo más amable y lo más difícil que podía hacer era entregarles un hecho y dejarlos a solas con él. Mi madre es muchas cosas, pero nunca se queda sin jugadas. Cuando falló la calidez y falló la tía, recurrió al único escenario que controla por completo. Convocó una cena familiar. La invitación llegó como mensaje grupal a toda la cadena Duarte, redactada en su mejor registro de matriarca herida. Reunámonos todos el domingo para dar la bienvenida a la pequeña Nora y aclarar las cosas en familia. Elena, espero que vengas y podamos dejar este malentendido atrás. Un malentendido. 5 días después de haber elegido un gato antes que a mi recién nacida, era un malentendido. Daniel lo leyó por encima de mi hombro y dijo, no tienes que ir, podemos quedarnos en casa con Nora y dejar que se las arreglen solos. Y tenía razón, no tenía que ir,
pero sabía para qué era realmente el domingo. No era para dar la bienvenida a mi hija, era para meterme en una sala llena de parientes y presionarme para que volviera a activar el dinero, para que actuara la reconciliación hasta ceder, como siempre cedía. Quería una audiencia para mi rendición, así que decidí darle la audiencia, solo que no la rendición. Le respondí 2 palabras, ahí estaremos, y sentí cerrarse la trampa alrededor de quien la había tendido. Después hice una llamada más a abuelo H y hablamos 40 minutos. Y al final me hizo una sola pregunta con su voz seca y grave. ¿La quieres tranquila o la quieres verdadera? Miré a Nora dormida en el hueco de mi brazo bueno, a la pequeña vida que casi había financiado, sin querer, una mentira. Verdadera, dije. Entonces traeré la carpeta, dijo. No pregunté qué había dentro. Alguna parte de mí ya sabía que sería lo que pondría fin a todo esto para siempre. Tengo que retroceder unas horas hasta la parte que el título prometía, porque ocurrió antes de la cena, y es la bisagra sobre la que gira toda la historia. 3 horas después de cancelar esas transferencias, la noche del accidente, mientras Daniel seguía en el aire, la puerta de mi habitación de hospital se abrió despacio y entró mi abuelo, Hipólito, 78 años, el padre de mi madre, con una camisa de franela planchada y abotonada hasta el cuello, moviéndose con cuidado con un bastón que claramente le molestaba. No le había dicho en qué hospital estaba. Había llamado a los 2 únicos de la zona hasta encontrarme. Bajo el brazo libre llevaba una carpeta manila gruesa, suave y deshilachada en las esquinas por los años, atada con 2 bandas elásticas cruzadas, quebradizas y pálidas. La dejó a los pies de mi cama como un hombre que suelta algo pesado que ha cargado durante mucho camino. Me miró al yeso y a los moretones, y la mandíbula se le tensó. Tu madre dijo que habías tenido un golpecito con el auto, dijo. Pasé de largo 3 salidas de la autopista antes de creerle. Después se sentó en la silla de vinilo, cruzó sus manos manchadas sobre la cabeza del bastón y dijo lo que oiré en mi cabeza el resto de mi vida. Lo sabía, siempre lo supe. Le pregunté qué sabía. Miró la carpeta, no a mí, sobre el dinero, los 9 años enteros, sobre dónde ha estado pasando tu madre las tardes, sobre lo que le contaba a esta familia mientras tú te desangrabas por dentro. Golpeó la carpeta una vez. Pero esta noche no, dijo. Ya tienes bastante por hoy. Haremos esto como se debe, frente a todos, donde no pueda escabullirse por la puerta de atrás. Y tenía razón. Algunas verdades solo cuentan si se dicen en una sala llena. Antes de irse esa noche, Hipólito me dio una parte de la historia, porque dijo que no debía llegar ciega al domingo. Me habló de mi abuela. Rosa, su esposa durante 51 años, no se había ido simplemente en paz, como me habían contado. En su último año se había vuelto desconfiada. Había notado los gastos de mi madre, el auto nuevo, las conversaciones sobre el casino. Ya no se molestaba en ocultarlo y había empezado a veces a hacer preguntas discretas sobre de dónde venía realmente la ayuda de la familia. Había acorralado a Hipólito una noche y le había dicho: «Alguien está manteniendo a flote a Lidia y no somos nosotros. Averigua quién». Le llevó un tiempo. Es mayor y el banco no tenía muchas ganas de hablar con él. Pero Hipólito pasó 40 años llevando las cuentas de una explotación ganadera y sabe seguirle el rastro a un número. Me encontró. Encontró 9 años de una nieta transfiriendo en silencio todo su margen hacia un agujero que su madre no dejaba de cavar. Rosa quiso arreglarlo antes de irse. Se le acabó el tiempo, así que hizo lo segundo mejor. No quiso decir más que eso, todavía no. Pero me contó que Rosa había pasado sus últimos meses lúcidos con un abogado, y que lo que fuera que hubiera puesto en marcha llevaba su firma y la de él, y que un abogado en Alcalá creía que se sostendría. En este estado, dijo Hipólito,
Un fideicomiso como el que Rosa y yo hicimos se puede constituir de la manera en que lo constituimos y hace lo que le dijimos que hiciera. Se levantó, recogió la carpeta bajo el brazo y se detuvo en la puerta. Ella no estaba avergonzada de ti, Elena. Diga lo que diga tu madre el domingo. Tu abuela confiaba en ti con todo. Por eso te eligió a ti. Después se fue, y yo no dormí nada esa noche. El día antes de la cena, Hipólito pasó por casa a ver cómo estaba, y le hice la pregunta que me había perseguido toda la vida. ¿Por qué Micaela? ¿Por qué mi madre había pasado 30 años tratando a una hija como un premio y a la otra como una herramienta? Se quedó callado un rato, dando vueltas a su taza de café. Tienes que entender cómo la crió Rosa, dijo, y me preparé, porque quería a Rosa y no quería que se volviera complicada. Rosa era una mujer dura, justa, en su mayoría, pero dura, y tenía un favorito, y no era tu madre. Era tu tío Daniel, que en paz descanse. Lidia creció siendo la que se encargaba de todo mientras Daniel recibía el cariño. Sentí que el suelo se inclinaba porque yo conocía ese papel. Yo había vivido ese papel. Así que cuando Lidia te tuvo a ti, siguió Hipólito y saliste estable y callada y capaz, igual que ella había tenido que ser. Algo en ella no pudo soportarlo. Y cuando llegó Micaela, ruidosa y necesitada y luminosa, Lidia por fin pudo ser la madre de la favorita en lugar de la olvidada. Pudo hacer por Micaela lo que nadie había hecho por ella. Dejó la taza. No es una excusa, es solo la forma que tomó. Me senté con eso. Mi madre no era una villana de caricatura retorciendo un bigote. Era una mujer que había sido el muro de carga no amado en la casa de su propia madre, y en vez de romper el patrón, me lo había heredado a mí y había coronado a mi hermana a su propia imagen. El casino, dijo Hipólito, era el único lugar donde alguna vez sintió que podía ganar algo que no tuviera que merecer siendo útil. La entendí por completo, y aún así había terminado. Esa noche decidí exactamente qué sería el domingo y qué no sería. No sería una pelea a gritos. Había visto a mi madre ganar 1000 peleas a gritos. Es una virtuosa del volumen. Y en el momento en que yo alzara la voz, le estaría entregando el papel que quería. La hija histérica y desagradecida, con una docena de testigos para confirmarlo. Así que no le daría ruido, le daría papel. Aquí está la simetría que quiero que notes, porque es la clave de todo. Las únicas armas de mi madre eran palabras, mentiras dichas con calidez y culpa entregada puntualmente, y una historia representada para los parientes. Mis armas eran una sola hoja impresa, una captura de pantalla en el teléfono de mi esposo y una carpeta en las manos cuidadosas de mi abuelo. Ella gritaría, yo pondría documentos sobre la mesa, ella actuaría, yo dejaría que los números fueran testigos. Ella comerciaba con sentimientos y yo respondería con hechos, frente a la misma audiencia que ella había reunido para avergonzarme. Le conté el plan a Daniel en la cocina mientras Nora dormía. No voy a discutir con ella, dije. Voy a llegar, poner todo sobre la mesa y dejar que el papel hable. Me preguntó si estaba segura de poder mantener la calma conociéndola. Pensé en cada cena que había tragado, cada cheque que había enviado, cada vez que había gestionado sus sentimientos en lugar de plantear un hecho. He sido tranquila toda mi vida, dije. Algún día simplemente dejé de ser callada también. Son cosas distintas. Y había hecho falta un camión, un yeso y un abuelo con una carpeta para enseñarme la diferencia. Metí la única hoja impresa en la bolsa de pañales de Nora, debajo de las toallitas, donde a nadie se le ocurriría mirar. Micaela volvió del crucero el sábado y me llamó desde el aeropuerto, y la llamada me dijo todo sobre lo poco que había cambiado su mundo mientras el mío se reconstruía desde los cimientos. Bueno, el crucero se arruinó un poco, anunció, antes de preguntar si yo estaba bien. Pasé todo el viaje estresada por mi tarjeta. ¿Sabes lo vergonzoso que es que te la rechacen delante de la gente? Sostuve el teléfono, miré a mi hija y no dije nada, lo cual ella tomó como permiso para seguir.
Mamá dice que tuviste una especie de crisis y cortaste el dinero familiar, lo cual, bueno, ten tus sentimientos, pero tengo un lanzamiento en camino y literalmente no puedo funcionar sin la cuenta. Así que, ¿puedes arreglarlo antes de la cena de mañana para que no tengamos que montar todo un drama? Arréglalo antes de la cena. Como si mi casi muerte y el abandono de mi recién nacida fueran un desagüe tapado que le complicaba su calendario de contenidos. Le hice una sola pregunta, con calma. Micaela, ¿de dónde crees que sale ese dinero? Hubo una pausa, la primera pausa real que le había oído en su vida. De mamá y papá, dijo, pero salió con un ligero tono ascendente al final, una pregunta disfrazada de respuesta, la primera grieta de duda que jamás había escuchado en la voz de mi hermana. Es cosa de familia. Le dije que la vería mañana y la dejé resolverlo sola, porque hay facturas que uno tiene que leer con sus propios ojos antes de creerlas. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir quién había estado firmando su vida durante 9 años en un comedor lleno de parientes, sin tarjeta que rechazar y sin historia detrás de la cual esconderse. El domingo condujimos hasta la casa de mis padres, la casa cuya hipoteca creía estar pagando, y me quedé un momento en el auto, en la entrada, recomponiéndome. Todavía llevaba el yeso, y en la muñeca la pulsera de identificación del hospital seguía ajustada, con 5 días de uso, blanda y gris. La había dejado puesta a propósito. Me la quité en el auto, por fin, y la guardé en el bolsillo del abrigo, porque quería llevar conmigo una pequeña prueba dura y concreta de exactamente dónde había estado la noche en que mi madre eligió un gato. Daniel llevaba la silla de auto de Nora en la mano derecha y desde la acera, detrás de nosotros, llegó el golpeteo lento y cuidadoso de un bastón, y ahí estaba Hipólito con su franela dominical, la carpeta manila gastada sujeta bajo el brazo con sus bandas elásticas cruzadas y quebradizas. Había insistido en venir por separado para que mi madre no nos viera llegar juntos y se pusiera en guardia. ¿Lista?, me preguntó en el porche. Por la ventana del frente podía ver a todos reunidos, tía Carmen y 2 primas, mi padre en su sillón, mi madre moviéndose entre ellos, rellenando tazas de café y actuando de anfitriona herida, reina de un reino que yo había financiado sin que jamás me coronaran en él. Micaela estaba sentada en el brazo del sofá, mirando el teléfono, quemada por el sol, ajena a todo. «Estoy lista», dije, y lo dije en serio de una manera que nunca antes había sentido. Hipólito empujó la puerta con la cabeza del bastón y entramos desde el frío. Las 3 generaciones que mi madre menos quería ver juntas en una sala, cargando una bebé, un yeso, una pulsera de hospital y una carpeta. La conversación se detuvo. Mi madre se giró con la cafetera en la mano y su sonrisa de bienvenida ya lista. Y comenzó la noche. Mi madre es, hay que reconocérselo, una intérprete dotada, y arrancó fuerte. Dejó la cafetera, se llevó una mano al pecho y cruzó la sala hacia Nora con los ojos ya brillantes para la audiencia. «Ahí está mi nietecita», arrulló, extendiendo los brazos, y Daniel giró la silla de auto lejos de ella, con suavidad pero sin ceder, y el gesto se convirtió en un aleteo, y después en el primer acto. Se giró hacia los parientes, no hacia mí. «Estoy tan aliviada de que estemos todos aquí, porque esta ha sido la semana más difícil de mi vida». Su vida. La semana que yo había pasado en una cama de hospital había sido la semana más difícil de su vida. Les contó, con la voz temblando en el momento justo, que su hija había sufrido un pequeño accidente, gracias a Dios, y lo había usado como excusa para cortar a sus padres, que luchaban abandonándolos en su vejez por un agravio imaginado. Se secó los ojos. Tía Carmen asintió, aunque noté que Carmen evitaba mirarme del todo, y supe que mis 12 filas estaban en algún rincón de su mente. Mi padre miraba sus manos. Micaela levantó la vista del teléfono, confundida, presintiendo que el guión tenía un papel para ella que no había ensayado. Y entonces mi madre lanzó su remate.
La frase que había usado para ganar cada sala durante 30 años, girándose por fin hacia mí, con los ojos húmedos y heridos y la voz ajustada perfectamente para las últimas filas. No entiendo de dónde viene esta crueldad. Tu hermana nunca tiene estas emergencias. La cuarta vez, en esa sala cálida y llena de gente mirando, me entregó la frase exacta que había usado para dejar sola a mi recién nacida. Y no tenía idea de que acababa de cargar el arma y pasármela por la culata. La sala esperó a que llorara o gritara o me derrumbara. No hice nada de eso. Metí la mano en la bolsa de pañales debajo de las toallitas y saqué una hoja de papel doblada. No me puse de pie a dar un discurso. Desdoblé la única hoja, la alicé contra mi muslo con mi única mano buena y la puse sobre la mesa del comedor en el centro de la sala, donde la luz de la lámpara caía sobre ella. Entonces dije, con la misma voz nivelada que uso para presentar un pronóstico trimestral: tienes razón, mamá. Micaela nunca tiene estas emergencias. Me gustaría mostrarle a todos por qué. Deslicé la hoja hacia el centro. Esto es cada dólar que le envié a esta familia en los últimos 9 años. 486,000 de ellos. La sala se quedó muy quieta. Carmen se inclinó a pesar de sí misma. Las filas de arriba son reales. 65,000 para el corazón de papá, su cardiólogo, sus recetas. 11,000 para esta hipoteca. Dejé que eso se asentara un instante. El resto es la parte que mamá les dice a todos que administra sola. Toqué la hoja levemente, no por dramatismo, solo para guiar sus ojos. 290,000 retirados en efectivo en 9 años, casi todos a menos de 3 kilómetros del casino de Río Dorado. Un pequeño sonido recorrió la sala, una inhalación, el sonido de una historia agrietándose. Y 120,000 para Micaela, incluidos 40,000 que en su momento se registraron bajo la cirugía de papá para que nadie preguntara. La cabeza de mi hermana se levantó despacio. De ahí sale el dinero de tu tarjeta, Mica, dije con suavidad, porque nada de esto era culpa suya primero. Venía de mí, siempre vino de mí. La actuación de mi madre no tenía a dónde ir. Las lágrimas que había convocado para dar pena ahora eran solo lágrimas en una cara atrapada frente a una sala llena, y su mano temblaba alrededor de nada. La miré y no alcé la voz ni un poco. Ya está resuelto, dije. 3 días de duelo y 9 años de silencio se habían comprimido en 2 palabras y cayeron en esa sala como un mazo. Mi madre abrió la boca y la vi buscar la única herramienta que le quedaba: llamarme mentirosa, ladrona, dramática, hija desagradecida, enterrar 12 filas verdaderas bajo una luz de sentimiento, como siempre había hecho. Llegó hasta: eso está retorcido, lo has retorcido todo, tu padre y yo nunca. Y fue entonces cuando mi abuelo apoyó el bastón contra la mesa y puso la carpeta manila junto a mi hoja. Hubo que forcejear con las bandas elásticas quebradizas para quitarlas. Habían estado puestas tanto tiempo que habían dejado surcos. La abrió con las manos pausadas de un hombre que había esperado 1 año por ese momento exacto. Y habló por primera vez desde que habíamos entrado, con esa voz seca y grave que de algún modo llenaba la sala, más de lo que jamás lo habían hecho las lágrimas de mi madre. Lo sabía, siempre lo supe. Se lo dijo a los parientes, no a Lidia. Rosa también lo sabía. Al final me hizo seguirle la pista. Sacó un documento grueso y engrapado, oficial, con el nombre de un bufete de Alcalá en la portada. Este es el fideicomiso de tu abuela y el mío. La primavera pasada, Rosa y yo pusimos casi todo lo que teníamos dentro de él: el terreno, esta casa que está sobre nuestra parcela, y siempre lo ha estado, y las cuentas. Lo dijo donde todos pudieran oírlo. No pasa a Lidia. Lidia no administra ni $1 de esto. Miró a mi madre entonces, y no había crueldad en ello, solo una claridad final y cansada. Se lo dejamos a Elena y a la bebé. Hay un fondo para la educación de Nora.
El resto está en fideicomiso, como Rosa quería, donde no se puede apostar. Golpeó la portada. Mi abogado dice que se sostiene. Nos aseguramos bien de que se sostuviera. La cara de mi madre hizo algo que nunca antes le había visto hacer. La máscara de matriarca herida simplemente se le cayó, y debajo había pánico puro, porque la casa en la que estaba parada, el reino que gobernaba, la historia que había contado durante 30 años, acababan de entregarse en un documento engrapado con 2 firmas a la hija, a la que había dejado en una cama de hospital. La sala no me miró a mí. La sala la miró a ella. Lo que pasó después es la parte que la gente siempre espera que sea una disculpa, y nunca lo es. Y quiero que estés preparado para eso como yo desearía haberlo estado. Mi madre no dijo que lo sentía. Pasó primero por todo lo demás. Lloró fuerte y de repente, y cuando la sala no se ablandó, se volvió hacia mi padre. Rogelio, ¿vas a dejar que me hagan esto? Esto también fue tu lío, la cirugía, todo. Mi padre se estremeció. Por un momento, el mismo momento que había vislumbrado por teléfono, levantó la cabeza y me miró, y abrió la boca, y pensé, esto es. Aquí es donde por fin se pone de pie. Elena tiene razón, dijo, apenas un susurro. Lidia, el casino, sabes qué ha sido. Y la cabeza de mi madre giró hacia él de golpe, y la mirada que le dio tenía 40 años. Y él se detuvo y volvió a mirarse las manos. Y esa fue la última palabra de mi padre sobre el tema. Y sentí algo en mí dejarlo ir, con suavidad para siempre. Mi madre, abandonada incluso por su silencio habitual, se volcó a la ira. «Te vas a arrepentir de esto», me siseó, con las lágrimas ya secándose porque nunca habían sido reales. «Voy a pelear ese fideicomiso. Voy a contratar un abogado. No pueden simplemente quitarle la casa a una persona». Hipólito respondió antes de que pudiera hacerlo yo, suave como la leche. «Nunca fue tu casa, Lidia. Era de tu madre. Y estas cosas casi nunca llegan a nada en un tribunal cuando el papeleo está limpio. Casi nunca». Fue cuidadoso con la palabra, un hombre honesto. Incluso en ese momento, Micaela lloraba lágrimas de verdad en un rincón, no por mí, sino en el horror creciente de una joven que se daba cuenta de que el pozo tenía fondo y de que ella había estado parada sobre la persona que estaba en ese fondo. Recogí mi hoja. Me quedaba una sola cosa por hacer, y era la más fácil de todas. Me puse de pie despacio, porque las costillas todavía no permitían dramatismo ni siquiera cuando el momento lo pedía. Tomé la silla de auto de Nora de manos de Daniel y la sostuve en mi regazo un segundo. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué la pulsera gris y blanda del hospital que había llevado puesta 5 días. Y no dije nada al respecto. Simplemente la enrosqué una vez alrededor del asa de la silla de auto de mi hija y la dejé ahí, una pequeña y fea prueba que vería cada vez que la cargara. No la aplicación del banco, no la hoja de cálculo, no la carpeta. Esa pequeña pulsera era toda la historia. La noche en que casi morí y mi familia revisó un itinerario de crucero. Mi madre seguía hablando. Las amenazas se deslizaban ahora hacia él. Por favor. Elena, cariño, podemos arreglar esto. ¿Somos familia? Pero su voz ya no lograba alcanzarme. Como una canción que deja de sonar cuando por fin sales de la habitación donde suena. Me volví hacia tía Carmen, que se había puesto pálida y callada, y le dije sin rencor: «Gracias por leer los números, Carmen. Sé que le contarás a todos la verdad. No era una amenaza, era un hecho, y ella lo sabía», y asintió. Después miré a mi padre una última vez, y sostuvo mi mirada, y le di un pequeño gesto que significaba que entendía, y que estaba bien, y que aún así me iba. Daniel tomó la bolsa de pañales. Hipólito recogió su carpeta y su bastón, y las 3 generaciones que mi madre menos quería bajo un mismo techo, volvimos a salir a la fría tarde de octubre, y cerré la puerta detrás de nosotros con suavidad, con mi mano buena, porque cerrarla de golpe habría significado que todavía quería algo de la gente al otro lado. No lo quería.
La cuenta estaba cerrada. Así se resolvió todo, porque sé que quieres saberlo. El fideicomiso se sostuvo. Mi madre llamó a 2 abogados y ambos le dijeron lo mismo. Hipólito tenía ese papeleo limpio. Y un otorgante competente es muy difícil de vencer, y las amenazas cesaron en silencio. Ella y mi padre siguen viviendo en la casa, porque el fideicomiso les permite quedarse ahí de por vida. No estoy en el negocio de poner a un anciano con mal corazón en la calle, cueste lo que me cueste su silencio. Pero Río Dorado ya no funciona con mi margen, y un casino sin dinero fresco es solo una sala triste con alfombra. Micaela consiguió un trabajo, uno real, en una agencia de marketing a la que no le importa cuántos seguidores tiene. Y lo último que supe es que estaba aprendiendo poco a poco que un lanzamiento que financias tú misma se siente distinto a uno que te financia tu hermana. Me escribió una vez, meses después, solo 3 palabras. ¿A dónde fue? Y le envié la misma única hoja que había puesto sobre la mesa. Y nunca respondió, pero tampoco volvió a pedirme dinero. Tía Carmen le contó la verdad a todos, exactamente como sabía que haría, y el chat familiar se quedó muy silencioso durante mucho tiempo. Mi padre llama a veces, pero solo cuando está solo en el auto, y siempre contesto esas llamadas. Yamila, la enfermera de noche, se quedó 2 semanas más mientras mis costillas sanaban, y todavía le manda a Nora una tarjeta por su cumpleaños. Y Hipólito vendió su casa al otro lado de la ciudad y se mudó a un pequeño alquiler a 10 minutos de nosotros, donde viene a cenar los domingos y trae la carpeta cada vez sin falta y la deja en mi estantería y dice, por si alguien lo olvida. Si hay algo que aprendí de una cama de hospital, una carpeta y 4 toques en una aplicación bancaria, es esto. Las personas que te elogian por ser la fuerte generalmente solo están nombrando a la persona que ya decidieron, en silencio, que nunca tendrán que cargar. Y el día que dejas de ser su banco es el día en que por fin puedes ser algo mejor. Que para mí fue simplemente ser madre de mi propia hija, en lugar de ser progenitora de todos los que se negaron a crecer. Esa es mi historia. 9 años, una carpeta y la verdad que toda mi familia enterró. Si esto te recordó que debes leer un estado de cuenta esta noche o revisar a quién llamarías desde una cama de hospital, tómalo como tu señal y hazlo hoy. Si conoces a alguien a quien siempre le tocó el papel de la fuerte, comparte esto con ella, deja un comentario, dale a suscribirse y nos vemos en el próximo video.